Sean bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Turismo Negro. Entraremos a uno de los cementerios más antiguos y aterradores de la Ciudad de México, un lugar donde descansan presidentes, militares, héroes nacionales, pero también un lugar lleno de historias y apariciones, entierros extraños y leyendas que siguen vivas entre las tumbas. Hoy hablaremos del Panteón de San Fernando. En pleno centro histórico de la Ciudad de México, rodeado por calles transitadas, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Cruzar las puertas del Panteón de San Fernando es entrar a otra época. Dado que las esculturas funerarias están desgastadas, las criptas permanecen inmóviles y el silencio pesa de una forma extraña. Dado que este no es un cementerio cualquiera, aquí fueron enterrados personajes clave de la historia mexicana, pero también se cuentan relatos sobre fantasmas, rituales y almas que jamás abandonaron el lugar. El Panteón de San Fernando fue construido en el siglo XIX, originalmente como parte del convento de San Fernando, y con el paso de los años se convirtió en un lugar exclusivo para enterrar a las personas de México, y solo podían ser enterradas personas importantes, especialmente políticos, militares y miembros de la alta sociedad. Entre los personajes más famosos enterrados aquí se encuentran el presidente mexicano Benito Juárez, cuyo mausoleo todavía es uno de los puntos principales del lugar. También descansan generales, ministros y personajes relacionados con guerras, conflictos bélicos y epidemias que marcan al país. Con el paso del tiempo, el cementerio dejó de funcionar como panteón activo y fue convertido en un museo histórico. Sin embargo, muchas personas aseguran que el lugar jamás quedó vacío, debido a que en la noche el ambiente cambia. Ahora hablaremos de la Mujer de Negro, una de las leyendas más conocidas del Panteón de San Fernando, que habla de una mujer vestida completamente de negro que aparece caminando entre las tumbas durante la madrugada. Los vigilantes del lugar cuentan que varias veces la han visto recorrer lentamente los pasillos del cementerio, siempre estando sola, en silencio, y la descripción de ella casi siempre es la misma. Usa un vestido antiguo, un velo oscuro cubriendo su rostro y una presencia que provoca frío inmediato. La historia dice que podría tratarse del espíritu de una mujer que perdió a toda su familia durante la epidemia del siglo XIX y que jamás abandonó el cementerio. Algunos aseguran que si alguien intenta seguirla, la figura desaparece detrás de los mausoleos. Otros afirman haber escuchado llantos cerca de la tumba donde supuestamente aparece, y hay quienes simplemente niegan entrar solos al panteón después del atardecer. Ahora pasaremos a la historia de los susurros del mausoleo de Juárez. El mausoleo de Benito Juárez es uno de los puntos más visitados del panteón, pero también uno de los más inquietantes, dado que durante años visitantes y trabajadores han contado experiencias extrañas alrededor de la zona, y hay quienes aseguran escuchar murmullos cerca del monumento, incluso cuando no hay nadie cerca. Otros dicen haber sentido pasos detrás de ellos mientras observaban las tumbas. Una de las historias más famosas cuenta que un vigilante nocturno escuchó voces discutiendo cerca del mausoleo. Pensó que alguien había entrado ilegalmente al lugar, pero cuando llegó no había nadie, solo el eco del viento entre las esculturas funerarias. Y después de aquel incidente, el hombre renunció pocos días más tarde, asegurando que jamás volvería a trabajar ahí. Y así, muchas historias se cuentan en este panteón, muchos susurros, llantos y gritos. Muchas de las personas aseguran que la gente se siente vigilada y que hay pasos detrás de ellos. Pero estas solo son historias, aunque podrían ser real. Otra de las historias es el niño que corría entre las tumbas. Hace muchos años, uno de los veladores del panteón contó una historia que todavía incomoda a quienes trabajan cerca del lugar. Según él, durante una noche lluviosa, comenzó a escuchar risas dentro del cementerio. Pensó que alguien había entrado a escondidas, tomó su lámpara y comenzó a caminar entre los pasillos. Entonces lo vio, un niño pequeño corriendo entre las tumbas. Llevaba ropa vieja y estaba completamente descalzo. El velador gritó para detenerlo, pero el niño solo siguió corriendo. Dice que lo persiguió hasta la parte más antigua del panteón, donde están algunos mausoleos deteriorados. Y justo cuando estaba a unos metros de alcanzarlo, el niño desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. El velador pensó que había entrado a una cripta,
pero cuando iluminó con la lámpara no había ninguna entrada abierta, nada, solo tumbas cerradas y silencio. A la mañana siguiente contó lo ocurrido y uno de los trabajadores más antiguos le dijo que jamás olvidó. Muchos lo han visto, pero nunca lo sigas cuando empieza a correr. Otra de las historias es la de la tumba que amanecía abierta. Existió una historia que durante años se contó entre los trabajadores del Panteón de San Fernando. Había una tumba antigua que constantemente aparecía abierta. No importaba cuántas veces la cerraran. Al día siguiente, la lápida volvía a moverse. Al principio pensaron que alguien entraba por las noches o alguien estaba jugando alguna broma, pero nunca encontraron señales de vandalismo, ni huellas, ni herramientas, nada. Un trabajador decidió quedarse hasta tarde para descubrir qué ocurría. Esperó durante horas cerca de la tumba. Todo permaneció en silencio hasta cerca de las 3 de la mañana, que escuchó un golpe seco, después otro y otro más, como si algo estuviera golpeando desde abajo. Dice que el sonido venía directamente del interior de la tumba. El hombre salió corriendo del lugar y, según cuentan, renunció pocos días después sin explicar demasiado. Desde entonces, algunos de los trabajadores evitan pasar por la zona durante la noche, porque aseguran que cuando el panteón queda completamente vacío, se seguían escuchando golpes debajo de la tierra. Esta es la historia de un seguidor, después de visitar el Panteón de San Fernando. Nos pidió no decir su nombre real, así que lo llamaremos Javier. Javier nos contó que fue al panteón con 2 amigos durante una tarde nublada. Querían recorrer el lugar y tomar algunas fotografías de las tumbas antiguas. Al principio todo parecía normal, hasta que comenzaron a notar algo extraño. Cada vez que doblaban en ciertos pasillos, veían a una persona parada entre las tumbas, siempre a lo lejos, quieta, como observándolos. Pensaron que era otro visitante, pero había algo muy raro. La persona nunca caminaba, nunca hablaba y solo aparecía en distintos lugares del cementerio. Javier dice que en un momento logró verla mejor. Era una figura muy delgada vestida completamente de negro, y aunque estaba lejos, juraba que estaba viendo directamente hacia ellos. Uno de sus amigos comenzó a sentirse incómodo y propuso salir del lugar, pero antes de irse, Javier decidió voltear por última vez hacia donde había visto aquella figura, y ahí fue cuando sintió miedo de verdad, porque ya no estaba lejos, ahora estaba parada apenas unos metros detrás de sus amigos, completamente inmóvil. Dice que el rostro era extraño, pálido, hundido, como si la piel estuviera seca. Javier gritó del susto y todos voltearon, pero en ese instante la figura ya no estaba, desapareció. Los 3 salieron del panteón casi corriendo, y mientras caminaban hacia la salida, uno de ellos hizo una pregunta que hasta hoy no pueden explicar. Si nosotros éramos los únicos visitantes, entonces, ¿quién estaba adentro con nosotros? Este lugar es considerado turismo negro debido a que aquí descansan personas reales que participaron en guerras, epidemias y momentos difíciles de la historia mexicana. Pero además, el ambiente del lugar, las leyendas paranormales y la conexión constante con la muerte hacen que miles de personas visiten el sitio buscando algo más que historia, ya que buscan sentir miedo, buscan misterio y buscan experimentar la sensación de estar frente a un lugar donde el pasado todavía permanece vivo. El Panteón de San Fernando no es solo un cementerio histórico, es un espacio donde México guarda parte de sus muertos más importantes y quizás también algunos de sus fantasmas, porque entre mausoleos antiguos y tumbas olvidadas hay historias que jamás fueron enterradas por completo. Dale like, suscríbete activando la campanita de notificaciones, síguenos en todas nuestras redes sociales y deja tus comentarios. Esto fue Turismo Negro.